Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde puedas ver este video y a qué hora veas este video. Hoy hablaremos y trataremos de explicar qué es la inflación. Ahora, en la descripción dice la Real Academia de la Lengua que la inflación es la elevación general de los precios. Y dice Wikipedia que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios existentes en un determinado tiempo. Y esa parte, ¿qué y cómo se explica? Y vamos a este punto. Lo que vamos a ver es un poquito de economía. Explico. Yo no soy economista, soy abogado y en algún momento alguien me dice profesor. Vamos a explicar entonces qué es la inflación. ¿Bien? La inflación tiene que ver con cadenas productivas. ¿Me dejaste igual, Carlos? Venga. Una cadena productiva tiene que ver con varios puntos que señalamos. Por ejemplo, si tú tienes tortillas y entonces tienes maíz. ¿De dónde vienen las tortillas? Del maíz. Pero todo eso lleva un proceso. Lleva el proceso de siembra, cosecha, nixtamalización y luego transporte y venta al público. Todo eso, cada uno de esos pasos determina un precio. Un precio es como tú compras o como ellos compran el maíz. Luego lo que se tiene que invertir, porque también tiene que ver esa parte de fertilizar la tierra, regar la tierra, cuidar la tierra y cosechar la tierra. Después de ahí viene guardar y después viene nixtamalizar. Después de nixtamalizar entonces ya se hacen en harinas, se viene aquí a la Ciudad de México y entonces ya pueden hacerlo y generar las tortillas que tú te comes rellenas de suadero, por poner un ejemplo. Bien, todo esto camina como si fuera una línea. Si tú modificas en algún momento una parte de la línea, necesitas siempre poder aumentar los costos de los demás. Por eso es muy importante esto que tiene que ver con la inflación. Parte de lo que decía o de lo que dice la propuesta del gobierno es que todo mundo está llamado a pertenecer o a ser parte de este gran esfuerzo que todo mundo hacemos para poder generar más y de mejor manera. En este mismo ejemplo, solamente en México, por ejemplo, vamos a comprar entre 800,000 y casi 1,000,000 de toneladas de maíz, porque no existía maíz en las bodegas de la nación, porque no existía una reserva estratégica de maíz. Entonces, ahora entendemos que hay una inflación del 7.27%, más o menos, y dicen por ahí que esta inflación no se veía desde 2001. Acuérdense que en 2001 existía una guerra. A alguien se le ocurrió andar haciendo malabares con aviones y pasó esto con las torres. Entendido esta parte entonces, y recordando a final de cuentas a los sacrificados en esos actos, pero al final íbamos a este punto. Es importante para nosotros porque a partir de esa guerra hubo cosas que se empezaron a caminar de otra manera. Ahora, por ejemplo, México, podríamos decir que tiene dinero. Lo que no tiene es maíz, o lo que no tiene es reservas de maíz. Entonces la cuestión aquí era que los fertilizantes provienen en algunos casos del petróleo. Y hay una guerra en Ucrania y Rusia por el petróleo. Entonces, para poder hacernos de nuestros recursos, tenemos que seguir pactando entre todos que seguimos pagando las mismas cantidades y que seguimos cobrando prácticamente lo mismo por los siguientes 6 meses. Esto es, el kilo de tortillas aquí en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, cuesta alrededor de 20 pesos el kilo, más o menos. Pero sí escuché, por ejemplo, a alguien que dijo, y si quieren vender la tortilla a 26 pesos, pues tendrá que ver tu calidad. Ahí viene lo que es libre mercado. Si tú quieres vender la tortilla a 26 pesos, como lo hacen en algunos restaurantes, o en 100 pesos, como lo hacen en otros restaurantes, está bien, siempre que sean de la calidad que valga la pena pagar esas cantidades por esos servicios. Bien, volvemos a lo mismo. La inflación tiene que ver con que no se eleve el costo de ninguno de estos pasos en la producción. Si uno se eleva un poquito, todos los demás pasos van a subir un poquito y al final será mucho lo que tú tendrás que pagar. Volvemos al punto y quiero tomar otra referencia.
tú ya no pagas impuestos especiales sobre servicios, que sería IEPS, que es lo que era la gasolina, o lo que le pertenecía como impuesto a la gasolina. Ya no estamos pagando ese impuesto. A final de cuentas, el gobierno está diciendo o está decidiendo no tener esas ganancias para que tú puedas seguir pagando tu gasolina en $21.99, por lo menos aquí en el barrio. Yo entiendo que habrá más costos o más precios dependiendo de dónde estés, pero aquí en el barrio la gasolina cuesta $21.99. Si hay lugares donde cueste más barato, que bueno. Si hay lugares donde cueste más caro, pues busca un poco más barata la gasolina. Pero acuérdense, todavía en la última época de Peña Nieto, cuando sube un poco o un mucho la gasolina, todos los demás precios se disparan, porque entonces los insumos para hacer las entregas de la mercancía cuestan mucho más caros. Por eso es que ese es el problema con la inflación. Y también volvemos al mismo punto. Habrá quien diga, es que tenemos una inflación del 7.2%, es la peor que tenemos en 20 años. Sí, hace 20 años había una guerra en Afganistán y en Irak, y gobernaba este señor, que sigue peleando su pensión, ¿no? Entonces, por ahí también un aviso o invitación a alguien que conozco muy de derecha, muy de inversiones, entonces, porfa, echen una mano al viejo para que pueda sobrevivir con su pensión pobre de más de 130,000 pesos. Entonces, eso tiene que ver con la inflación. Tiene que ver con el hecho de que todo el mundo acordamos y nos sumamos a asumir los costos y asumir los desgastes de nosotros como compradores y como consumidores a final de cuentas. Bien, tiene que ver también con el hecho de que muchas empresas van a dejar de percibir un poco más, pero en verdad es que la gasolina no ha subido el precio. Y ahora, con las reformas y el plan que tiene el gobierno, no solamente la gasolina, también va a bajar el precio, o se va a mantener, mejor dicho, el precio. Se va a mantener el precio del trigo, del maíz, de la canasta básica, de productos especializados en agroindustrias. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estamos haciendo como país. Si a final de cuentas tú crees que te es importante subir tu precio, tendrá que justificarse con la calidad de tu producto. Si no lo crees así, entonces sigue produciendo de la misma manera. Pero a final de cuentas es solamente una invitación para que dentro de 6 meses podamos caminar bajo esta misma tónica. Y a final de cuentas es beneficio para ti y para mí. Porque se escucha mucho a la derecha criticar y decir solamente en el bla bla bla. Pero yo no recuerdo una medida así, por lo menos en mis 43 años que tengo de vida. Entonces, importante es que el gobierno ahora efectivamente lo está haciendo para ti, para la gente. Importante pues, y al final, redondeando entonces, la inflación tiene que ver efectivamente con la escalada de precios que tienen todas las cosas. Recuerda, si sube uno, suben muchos. Pero lo que queremos a final de cuentas es que mantener los precios para que tú puedas comprarlo. Y no existen medidas coercitivas. No es forzoso que alguien más tenga que vender el pan en N pesos. No es forzoso que tú vas a vender las tortillas en 20 pesos. Solamente se te hace la invitación. No hay en ningún momento y en ningún elemento de todo el plan que tiene el gobierno que exista una medida coercitiva si tú no lo haces y si tú no estás. No es control de precios. Ya hubo un video que hicimos sobre que el presidente no puede controlar los precios. No somos una situación socialista, no somos una economía comunista. Entonces, como somos una economía de libre mercado, a final de cuentas, seguimos siendo una república democrática, vamos a lo mismo. El presidente y el gobierno no puede determinar el precio de alguna cosa. Bien, esto tendrá que ver con la oferta y la demanda de cada uno de nosotros. Bien, tiene que ver en algún momento, y lo explicaremos después en el video que hagamos de clase, sobre valor de uso y valor de mercado. Pero eso será cuestión para otro video. Te invitamos entonces, ya sabes, si esta información te funciona, regálanos un like. Si crees que le puede funcionar a alguien más, comparte la información. Si te gusta lo que hacemos en Canal Abogatuber, por favor suscríbete al canal, eso es muy importante. Y recuerden, hay que leer. Aquí abajo vamos a poner una señal, un screen, para que puedas meterte a algo o a una dirección que vimos bastante importante, que habla de un análisis que hacen contadores y economistas de la UNAM
sobre lo que es la nueva o la inflación que está afectando en este momento al país. Bien, son especialistas, son economistas, bien, no son odontólogas pretendiendo ser epidemiólogas. Bien, un abrazo enorme entonces, aquí está Bocatuber, sale bye.